Señorías, esta ley es una ley pionera en Europa y con su implantación los riders contarán con los derechos y las obligaciones que corresponden a los trabajadores por cuenta ajena: descanso, vacaciones pagadas, prestaciones por desempleo. Lo que se pretende con esta ley son dos cuestiones sencillas. Por un lado, clarificar que los repartidores trabajan para estas plataformas son asalariados y no son trabajadores autónomos, y que los representantes de estos trabajadores sean informados por parte de la empresa de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que puedan incidir en las condiciones de trabajo, la contratación o el mantenimiento de empleo. Reconocer la extraordinaria labor que el personal de estos organismos ha realizado para, de algún modo, paliar los efectos económicos y sociales de muchas empresas, trabajadores y familias afectadas por la pandemia de la COVID-19. De necesidad mejorar la dotación de la plantilla de estos organismos. Por tanto, señorías, conscientes de esta situación y con la finalidad de dar cumplimiento también a lo acordado en la recomendación 8 del informe del Pacto de Toledo, en el que se plantea la urgente necesidad de reforzar la dotación de la plantilla de estos organismos, es por lo que le invitamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Posteriormente, el Real Decreto 20/2012, en su artículo 21, rectificó algunos de los aspectos de la renta activa de inserción y añadió dos requisitos adicionales. Uno, la búsqueda activa de empleo y la participación en acciones formativas. Y el segundo, haber extinguido una prestación por desempleo de nivel contributivo o subsidio de nivel de asistencia. Señorías, sin embargo, se le exime del cumplimiento de este último requisito a los emigrantes retornados, lógicamente, y a las víctimas de violencia de género, lógicamente también, pero no así a las personas con discapacidad igual o superior al 33%. Por tanto, no acertando a vislumbrar la finalidad de esta diferenciación y habida cuenta de la dificultad de inserción que tienen personas con discapacidad y, por ende, de generar una prestación contributiva o asistencial, es por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado instamos al Gobierno de España a que estudie la necesidad de eximir del requisito de haber extinguido una prestación por desempleo o subsidio a los beneficiarios con discapacidad igual o superior al 33% para tener derecho a la renta activa de inserción. Lógicamente, con el método Rajoy, las pensiones hoy día hubiesen subido un 0,25 y actualmente se subirán en 1,6 con la desviación y un 2,5. Eso supone que con su método subirían las pensiones con una pensión media de 1.000 euros en 35 euros al año y con la actual revalorización en 355 euros anuales. ¿Cómo se atreven algunos o algunas a hablar de libertad, confundiendo a la sociedad diciendo que la libertad consiste en tomarse unas cañas en una terraza mientras hay familias, mientras hay personas en barrios como la Cañada Real que no tienen ni siquiera para llevar 3 comidas al día? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreven a alguien a hablar de libertad? Señorías, ya terminamos tarde. No sé si algunos, cuando pasaron por la Plaza de Ópera o quedan con sus compañeros para tomar algo en la Plaza de Ópera, ¿se han fijado alguna vez que hay una cola? Aquí en Madrid, en el centro, hay una cola de personas esperando una bolsa de comida para comer algo caliente esa noche. ¿Se han fijado? ¿Se imaginan que alguno de esas personas fueran ustedes? ¿O algún familiar? Es que se nos tendría que caer la cara de vergüenza a todos, porque aquí estamos para solucionar esos problemas, no para discutir de cuestiones como quién paga o no, o quién gestiona o no el ingreso mínimo vital. ¿Ustedes piensan que a esas personas les importa quién gestione el ingreso mínimo vital? ¿Ustedes piensan que eso les importa? Esas personas realmente lo que necesitan es que se les ayude, que salgan de esa situación, no quien gestiona el ingreso mínimo vital. Porque si hablamos de eso, lamentablemente, en mi comunidad, en Andalucía, lo que es lamentable, que una prestación que debería resolverse en 2 meses, como dice la norma, se tarde 2 años en cobrar la renta mínima o la ley de dependencia. Eso es lo que nos debería interesar a nosotros y a Moreno Bonilla. Eso es lo que le debería interesar.
Siempre se ha puesto en riesgo, o sea, creado esa incertidumbre sobre el sistema público de pensiones. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque ya con los pasos de los años no solo se ha mantenido intacto el sistema, sino que además se han aumentado las contingencias protegidas. Porque nuestro sistema resiste y se adapta y lo hace a través de un procedimiento que nos hemos marcado. Porque existe una comisión específica en el Congreso de los Diputados, no legislativa, permanente, que cada 5 años se acuerdan unas recomendaciones que deben introducirse en el sistema para ir adaptándolo a la nueva realidad y preparándolo para el futuro, ¿no? Posteriormente, hay una mesa de diálogo social con los agentes sociales y con los empresarios en los que también se acuerdan esas recomendaciones para finalmente iniciar la tramitación parlamentaria. Llevamos 10 años sin un acuerdo y por fin se ha alcanzado un acuerdo en las recomendaciones del Pacto de Toledo. La sostenibilidad del sistema público de pensiones se puede afrontar de dos maneras muy distintas. Una, la que hace el Partido Popular, recortando, provocando que las pensiones pierdan poder adquisitivo con su pírrica subida del 0,25, sí, y manteniendo el factor de sostenibilidad. Esos mecanismos, en la suma de ambos, a lo largo de 20 años, provocaría una pérdida de las pensiones de un 40%. Un pensionista que hoy cobre 1.000 euros, al cabo de los 20 años no solo su pensión más se mantendría o subiría, que sería lo normal, es que se reduce a 600 euros. Eso no es sostenibilidad, eso es recortes. Eso es recortes. Y la segunda opción es la nuestra, la que estamos poniendo en marcha los socialistas, que es aumentando los ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la separación de las fuentes de financiación, que lo que hacemos es que esos gastos que deben abonarse, pero son gastos impropios, gastos no contributivos, se financien con los presupuestos generales del Estado, no con las cotizaciones de los trabajadores. Y además poniendo en marcha el mecanismo de equidad intergeneracional, que como usted ha dicho, es para aumentar con una cotización extraordinaria el fondo de reserva de las pensiones para hacer frente a ese impacto que tendrá la jubilación de los baby boomers. Y señoría, al igual que nosotros derogamos sus índices de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, yo me pregunto, si no les gustaba la reforma del 2011, ¿por qué no la derogaron estando gobernando ustedes 7 años? ¿Por qué no la derogaron?